Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Música con Norbert. El día de hoy vamos a hablar del soul y del rhythm and blues y la influencia que tuvieron estos sobre la música popular, incluyendo un poco el movimiento del Blue Eye Soul, que básicamente eran los artistas blancos interpretando temas inspirados en la música afroamericana. Para hablar de este tema nos tenemos que remontar a cómo surge el soul como género musical, y sus raíces son profundas. El soul se da de la combinación de la música gospel o los spirituals con el pop y el rock and roll, todo lo anterior con una herencia africana muy importante. Fue en la época del esclavismo en Estados Unidos cuando las religiones protestantes de los colonos europeos empiezan a tener adeptos en los esclavos traídos de África. Obviamente estos adeptos eran más obligados que otra cosa, pero naturalmente se empieza a formar un sincretismo entre las diferentes prácticas religiosas. Aquí se mezclaron creencias, se mezclaron personajes, festividades, pero lo más importante y lo que corresponde a nuestro video, se mezcla la música. Los cultos cristianos empiezan a incorporar músicas que tenían un origen tribal, músicas polirrítmicas y sobre todo melodías pentatónicas, porque la música era un elemento muy importante no solamente en los cultos, sino en la recreación de estas culturas africanas. Y obviamente al llegar a los Estados Unidos esto se fue adaptando, y el resultado fueron los spirituals, estas canciones que se cantaban en los cultos, que eran poderosas, que eran rítmicas, emocionalmente muy fuertes, y este tipo de música se va desarrollando a lo largo del tiempo, sobreviviendo esta etapa del esclavismo y además tomando elementos de otros estilos como el jazz y como el blues con el tiempo. Los acompañamientos polirrítmicos, los grandes coros y las escalas pentatónicas se mantuvieron, y además se integraron otros instrumentos como el bajo, el piano, la guitarra, y esto es lo que da el origen al gospel. Y este gospel sería la escuela musical de muchos artistas que marcarían la pauta de la música en los años siguientes. Ella Fitzgerald, Sister Rosetta, Aretha Franklin y Ray Charles, solamente por mencionar algunos. Fue precisamente Ray uno de los pioneros en llevar esta música esencialmente religiosa al terreno de lo secular, porque sus canciones tienen las mismas bases melódicas, tienen las mismas bases armónicas, pero tratan de temas un poco más profanos, por decirlo de alguna manera. Esto causó controversia, no solamente en su comunidad, sino en toda la radio en la que sonaba. Ray fue uno de los primeros artistas en romper las barreras raciales y entrar en el gusto de prácticamente todo el mundo. Y con esto la música soul pasa a formar parte de la música que era comercial. Obviamente el sector más conservador pues no estaba muy de acuerdo, que digamos. Así fue como la música de las minorías empieza a influenciar a todo lo que estaba sonando a su alrededor. Y ya fuera por cuestiones económicas, políticas o simplemente musicales, los músicos blancos empezaron a formar parte también de este movimiento. Y claro que tenía que haber músicos blancos para que esta música se pudiera comercializar a tope, porque las estaciones de radio y la sociedad en general aún vivía en la segregación, aún vivía en la peor etapa del racismo. Esto lo sufrían los mismos músicos, incluso Ray Charles es uno de los primeros en negarse a tocar ante un público segregado como se estaban acostumbrados en la época. En estos tiempos también uno de los primos del soul, el rock and roll, estaba por entrar en su época de mayor apogeo, teniendo una aceptación total entre la juventud, y a pesar de que en estos tiempos los pioneros eran gente como Little Richard o Chuck Berry, en el movimiento la figura más importante que surgió pues fue la de Elvis Presley. Él es el rey del rock and roll, incluso con él se da esta masificación de la música de origen afroamericano. El rock and roll rompe las fronteras y se empieza a normalizar cada vez más, y aunque hay quien podría decir que Ray Charles tuvo un papel más importante en la música de este momento, lo cierto es que Elvis tenía todos los reflectores, el panorama era muy complejo, apenas estaba llevando a cabo la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y al ciudadano afroamericano le costaba mucho trabajo ser reconocido. Tenemos que ver cómo los músicos blancos eran los que dominaban las listas de popularidad de la época. Gente como Elvis, gente como Jerry Lee Lewis, como Bill Haley o Buddy Holly son las figuras más representativas para la cultura popular, pero atrás tenían estas grandes influencias. Había artistas que estaban un poquito a la sombra: Sam Cooke, Aretha Franklin, Little Richard, entre muchos otros. Pero poco a poco esta amalgama se va diversificando. Son los músicos de blues y soul los que llegan a Inglaterra y encantan a los músicos británicos, lo que después provocaría la invasión británica, y a partir de los 60 esto se vuelve completamente universal.
es en esta etapa donde surgen los principales grupos de Blue Eye Soul, como Eric Burdon, Dusty Springfield, Van Morrison, Daryl and Houts, un poquito más 70s, 80s, y la música pues explota. Los derechos civiles, por suerte, también permiten en esta década que la cultura pues se expandiera mucho más. Empiezan a surgir músicos de todas partes, de todas las razas, y todos haciendo música excelente. En esta época también surge el fenómeno del Motown, esta empresa discográfica que define el sonido de lo que iba a ser el rhythm and blues para siempre. Surge en un circuito llamado Chitlin, con estaciones de radio que eran estratégicas y que operaban bajo la consigna Separate but Equal, y todos estos artistas pues estaban ahí. También podemos agregar gente como Jimi Hendrix o como Tina Turner, que en estos tiempos empezaban a hacerse muy conocidos. Y este término de Motown proviene del Motor Town, en honor a la ciudad de Detroit, porque básicamente ahí se instala Ford, desde ahí se crea el primer automóvil personal, por decirlo así. Y ustedes se preguntarán, ¿qué carajos tienen que ver los autos con la música? Bueno, pues resulta que el dueño de la compañía Motown, Berry Gordy III, era un ex empleado de Ford que toma todos los procesos corporativos y los conocimientos que adquiere en la empresa para crear su propia fábrica, pero una fábrica de éxitos musicales. Tenía un sonido muy característico y un estilo que distinguía a los artistas dentro y fuera del escenario. Este sonido característico dio origen al rhythm and blues, y a su ritmo había mucha calidad. Esto influenció a todo el mundo. Tenemos a Marvin Gaye, tenemos a los Marvelettes, tenemos a Stevie Wonder, incluso tenemos a Michael Jackson en sus inicios. La calidad vocal, las canciones con influencia del blues, del soul, la calidad de los instrumentistas, estos arreglos exquisitos que había, marcaron la pauta de lo que iba a ser el pop en las siguientes décadas. Fue tan trascendente que incluso The Beatles hizo covers de algunos artistas de Motown, por ejemplo Mr. Postman, original de las Marvelettes, o You Really Got a Hold on Me, que es de Smokey Robinson, fueron grabadas por el Cuarteto de Liverpool. Y creo que la esencia del Motown, si lo queremos ver reflejado en un periodo más actual, está en el disco de Silk Sonic, este dúo que creó Bruno Mars y Anderson .Paak. En pleno 2021 rescatan todo lo que era el Motown. Los sonidos, el look, la instrumentación, de verdad el disco está increíble. Después de que acaben de ver este video, váyanse a buscar. Y claro que muchos artistas blancos y en general de todas las culturas se ven influenciados con esta música. Surge, explota también el Blue Eye Soul, aunque mucha gente puede llegar a hablar de que esto fue apropiación cultural. Pero bueno, yo creo que la música es un arte que se tiene que compartir, y la amalgama de culturas, la amalgama de sonidos que se ha desarrollado durante todos estos años, pues pasa a formar parte de lo que somos todos como músicos, supongo. Además, sin este movimiento del Blue Eye Soul, pues nos hubiéramos perdido gente increíble como Amy Winehouse, como Christina Aguilera, que aunque le tira al pop, pues tiene una voz de cantante de gospel, Adele y un largo etcétera. Y bueno, este tema es muy apasionante, me gusta mucho, pero me prometí no hacer mis videos tan largos para que se queden hasta el final y los puedan ver. Entonces comenten por favor quiénes son sus músicos favoritos de todo este rollo del soul, del Airbnb. Pónganos aquí quiénes les gusta más, a quiénes deberíamos escuchar. Suscríbanse al canal para seguir hablando de estos temas melómanos. Ahí les dejo mis pocos, escasos conocimientos musicales para que los hagan pedazos. Mil gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.